Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, abre paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, cierra paréntesis. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de sí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Gracias al Señor. Así como están, oremos. Amado Dios, en esta hora estamos delante de tu santa presencia, de tu santa palabra que ha sido leída. Queremos, Señor, que te glorifiques en ella, que por tu palabra hables a los corazones, a las necesidades de cada uno de los que en esta hora la escuchan y de los que posteriormente también la escucharán, porque sabemos que esta palabra es grabada y es publicada. Gracias, Señor. Tu nombre sea glorificado. Y aquí tu siervo para servirte, para honrarte y para decir, heme aquí, Señor. Úsame para tu gloria y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Las revelaciones del Señor. Las revelaciones del Señor. El apóstol Pablo, ¿cierto? Aquí nos relata un hecho que él vivió en la presencia de Dios, que fue transportado al tercer cielo, dice, donde pudo escuchar palabras inexplicables, ¿cierto? Palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Y luego habla que también tuvo un aguijón en la carne y que pese a que le rogó al Señor 3 veces que lo sanase, ¿cierto? Le quitase ese aguijón, sin embargo, el Señor le respondió, basta mi gracia, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, Señor, por esta palabra. Hay 2 hechos importantes aquí, ¿cierto? Uno es la visión que tuvo Pablo y lo otro es la situación del aguijón que tuvo, ¿cierto?, por parte de un emisario de Satanás. Tenemos, hermanos, que esta visión, ¿cierto?, que tiene que ver, porque las visiones son experiencias que vivieron muchos hombres de Dios y a través de los cuales, o a través de las cuales, ¿cierto?, Dios les reveló cosas importantes para su vida, para el pueblo y para la humanidad incluso, para otros reinos. Y una visión, como una forma de manifestación de la voluntad de Dios, es que la persona en un momento determinado, sin perder la conciencia, a vista plena, ve algo especial, ve algo sobrenatural. Y eso es lo que ocurrió con Pablo y lo que ocurrió con muchos otros hombres. Sin embargo, también Dios se ha revelado de otras formas sobrenaturales. Por ejemplo, a Pedro se le reveló a través de un éxtasis, que es algo un poco distinto a la visión, porque el éxtasis es como que la persona pierde un poco, es como un lapsus que tiene, ¿cierto? Como que pierde un poco la conciencia de las cosas, pero a la vez Dios le muestra allí en ese momento
algo especial, como le mostró a Pedro, ¿cierto? Ese lienzo en el cual bajaban diferentes tipos de animales, entre los cuales había reptiles y toda clase de animal inmundo. Y cuando Pedro le dice al Señor, come, Pedro dice, no puedo, Señor, porque jamás he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Hablando, ¿cierto?, acerca de la salvación a los gentiles. Y así, ¿cierto?, también vemos que Dios se revela a través de sueños. Lo vemos en hombres que en el Antiguo Testamento tuvieron sueños, como José, ¿cierto?, como Nabucodonosor, incluso Faraón, etcétera, que tuvieron sueños que eran de parte de Dios. La forma de cómo Dios revela su voluntad, ¿cierto?, son diferentes, como ya hemos dicho. Por ejemplo, es la revelación de su palabra, que es la voluntad perfecta de Dios. Esta, ¿cierto?, ya dijimos, es a través de visiones, como las profecías que recibió Daniel y Ezequiel, que también tuvieron visiones, ¿cierto?, allí en Babilonia, y Dios les mostró cosas maravillosas acerca de lo que Dios, de cómo Dios actúa, de cómo Dios habla, ¿cierto? Cuando Daniel habla y dice que tuvo esta visión en la presencia de Dios. Y lo mismo pasó con Ezequiel y tantos otros hombres que tuvieron estas visiones. Allí en Daniel 9, en Daniel 10, versículo 4 en adelante, voy a leer para que veamos un poquito, ¿cierto? Esto, solamente como una mención, dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Alcé mis ojos, ¿cierto? Y miró. O sea, una visión clara, patente. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esta misma visión de este varón tuvo Juan en la isla de Patmos, y era Cristo mismo. Aquí la visión que tiene Daniel es la visión acerca de Cristo. Esto es lo que se llama la cristofanía o la teofanía, ¿cierto? Que son las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, porque sabemos que Cristo no comienza con su nacimiento en Belén, sino que Él es antes de la fundación del mundo. Él es eterno porque Él es Dios. Y sus salidas son desde la eternidad, como dice, ¿cierto?, el profeta igual. Entonces dice, y yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. O sea, Dios solamente le abrió los ojos a Daniel para que vea esta gran visión, ¿cierto? Y así vemos en la Biblia que hubo otros hombres que tuvieron visiones, como el mismo Balaam, ¿cierto? Que este profeta que quería ir en contra de la voluntad de Dios para maldecir al pueblo de Israel. Y en un momento, ¿cierto?, le habla la burra en la cual él iba. Y él se enojó con la burra, ¿cierto?, la castigó. Y luego dice que tuvo una visión y vio al ángel de Jehová. Y así también, por ejemplo, vemos a hombres como Gedeón, ¿cierto?, que también tuvo la visión del ángel de Jehová. Lo vio, ¿cierto? Y así vemos en la palabra de Dios otros casos como Manoa, ¿cierto?, el padre de Sansón, que también, más bien, ¿cierto?, vio allí la presencia de Dios a través del ángel de Jehová que se presentó. Son visiones, algo que se ve sin perder la conciencia, sino claramente está a la vista. Eso es una visión. Ahora, eso de esa manera, ¿cierto?, Dios se reveló y mostró su palabra, mostró su voluntad a muchos hombres que podríamos revisar en la Biblia en muchos casos. Los sueños, como ya dijimos, José, que tuvo grandes sueños acerca de lo que Dios iba a hacer con su vida, con la vida de su pueblo, con la vida de sus padres, de sus hermanos. Faraón, que tuvo ese sueño, ¿cierto?, por ejemplo, de las vacas flacas, las vacas, ¿cierto?, gordas igual, de las espigas de trigo, en fin, todo eso también es manifestación de la voluntad de Dios. El mismo Faraón, ¿cierto?, que tuvo visiones, ya lo dijimos, y Nabucodonosor, quiero decir, que esto fue otro caso en la Biblia. Pero también Dios se revela o revela su voluntad a través
de colocar en el corazón de los hombres su voluntad. Y por esa razón es que vemos que hay mucha escritura que recibían los profetas, porque los profetas se adiestraban a oír la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, y la recibían en sus corazones, como los profetas Jeremías, Isaías. Y eso que recibían de parte de Dios, ellos lo escribieron y hoy es la palabra de Dios para nosotros, la palabra inspirada. Lo mismo pasó con los apóstoles, excepto los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento, amados hermanos. Bueno, y vemos, ¿cierto?, que en la Biblia tenemos grandes visiones, como ya dijimos, la visión de la zarza ardiendo, en fin, que tuvo Moisés, y tantas otras visiones que podemos mencionar, que fueron tremendas experiencias de parte de Dios para estos hombres. Amados hermanos, Dios sigue revelando a nuestras vidas su voluntad. También la palabra de Dios dice que los jóvenes verán visiones. ¿Cómo sabes si algún día un joven cuenta una experiencia o un hermano cuenta una experiencia de ver cosas especiales de parte de Dios, de ver algo maravilloso de parte de Dios? Tal vez un sueño de algún hermano, de alguna hermana, ¿cierto?, donde se manifiesta la voluntad de Dios, donde Dios le confirma cosas. Yo siempre le he contado a ustedes aquel sueño que tuve después que fui ungido pastor, como una confirmación de parte de Dios. Cuando estaba descansando, era un día sábado en la mañana, ¿cierto?, en ese último momento de la mañana, cuando de pronto estaba durmiendo, había despertado y me vuelvo a quedar dormido, y en el sueño veo en la pared de mi pieza como una ventana, así como la ventana que ustedes ven donde estoy predicando. Algo así. Y que se proyectaba una luz ahí. Y de pronto comienza a aparecer una silueta en esa ventana. Y yo decía en mi sueño, presentía que era el Señor, y decía que sea tu presencia, Señor. Era mi anhelo. Y de pronto aparece la figura, ¿cierto?, de Cristo allí, sin, ¿cierto?, ver su rostro, sino solamente su silueta, y extiende su mano sobre mí, y yo fui estremecido, sentí como una corriente en mi cuerpo en ese momento. Y ahí desperté. Y sentí de parte de Dios que era el ungimiento de Cristo para la labor pastoral que tenía que realizar. Porque el que llama es el Señor. Yo sé que ustedes han tenido muchas experiencias, muchos sueños y cosas en las cuales Dios les ha mostrado, incluso a sus corazones. No es preciso que sueñen, no es preciso que tengan visiones, pero sí Dios les ha mostrado a ustedes cosas en algún momento de su vida y se han cumplido conforme Dios le ha mostrado. O Dios le ha hablado a través de alguien, a través de otra persona, cosas específicas y especiales para su vida. Como profecías también, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos habla de que la iglesia primitiva habían profetas que profetizaban y hablaban, como el profeta Agabo, que le profetizó a Pablo cómo iba a sufrir, a padecer él en Jerusalén, etcétera. Sin embargo, amados hermanos, la mayor y principal revelación para nosotros es la palabra de Dios. Toda otra revelación debe sujetarse a la palabra. Si hay algo que la gente comienza a hablar fuera de la palabra, entonces no es de parte de Dios. Lo que es de Dios se sujeta a la palabra, a lo que está escrito, a lo que está revelado, a la iglesia. Amados hermanos, que el Señor siga guiando a su pueblo, que su Santo Espíritu siga guiando a la iglesia, porque estas son manifestaciones también que Dios puede dar en este tiempo, en estos tiempos difíciles, de cómo el Señor ha estado profetizando, ha estado anunciando a la humanidad cosas, de cómo Dios ha estado anunciando a la iglesia cosas importantes para la obra de Dios, para el pueblo de Dios. Amados hermanos, pero tenemos que siempre someter todas las profecías, todas las revelaciones a la luz de la palabra. Si eso no se sujeta a la palabra, si llama a la rebeldía, si llama al desorden, si llama a la confusión, entonces deséchelo de inmediato, porque no viene de Dios. Lo que es de Dios es para edificación, para consolación y para exhortación, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Amados, vamos a la visión en sí que tuvo el apóstol Pablo. Donde dice, conozco a un hombre en Cristo.
que hace 14 años, o sea, ¿cierto? 14 años había ocurrido esto. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esa es la experiencia de Pablo, esa fue la visión que tuvo Pablo en la presencia de Dios. La mayoría concluye que Pablo es ese hombre, porque él habla en tercera persona. Conozco al tal hombre, dice. Conozco a un hombre, dice Pablo. Pero todos los que han estudiado la palabra se dan cuenta que es él, porque precisamente en el versículo 7, ahí declara más claramente que es él, porque dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O está hablando de él. Esa revelación la tuvo él. Esa visión la tuvo él. Ahora, hermanos, Pablo, cuando habla en tercera persona, y él dice, conozco a este hombre, habla de un hombre, habla de sí mismo, pero del hombre interior. Conozco a este hombre, dice, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. No era, ¿cierto?, el hombre humano, el hombre carnal o el hombre terrenal, sino ese hombre espiritual, ese hombre que está dentro de nosotros. Pablo habla de ese hombre espiritual, de ese hombre, ese nuevo hombre, ¿cierto?, que estaba dentro de él. Ese fue el hombre que tuvo la experiencia. Por eso es que tenemos que buscar la presencia del Señor, para que ese nuevo hombre, esa nueva mujer, sea la que se goce, la que tenga experiencias en la presencia de Dios. Pablo también, al hablar en tercera persona, él tiene el temor de exhibirse a sí mismo como alguien espiritual. Por eso que dice, conozco a un hombre, conozco a este hombre, hace 14 años que tuvo esta revelación, lo conozco. No, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. O sea, como que está hablando de otra persona, pero en el fondo es él. Porque Pablo está hablando de esa manera acerca de él, porque él no quería exaltarse, no quería exhibir su espiritualidad. Estaba, en otras palabras, actuando con humildad, porque es lo que debe hacer todo cristiano, todo hijo de Dios, cuando es usado por Dios para alguna experiencia espiritual, algún don del Espíritu, alguna ganancia de almas, como mis hermanos que predicaron la palabra estos días, o, ¿cierto?, alguna participación especial donde Dios lo usó para la gloria de su nombre. Siempre debe haber humildad en nosotros para decir, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Y nosotros menguar cada día más para que Él brille en nosotros, para que Él sea glorificado en nuestras vidas. La revelación en sí que tuvo el apóstol es, dice, este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado. El concepto arrebatado, que lo mencionan 2 veces, en el versículo 4 igual dice que fue arrebatado al paraíso. Está hablando, ¿cierto?, de que en un momento determinado, sin que alguien le anunciara, sino que de pronto él fue arrebatado en el espíritu al tercer cielo. Fue arrebatado así, llevado. Algo glorioso, algo extraordinario. Hay muchos casos como esto, por ejemplo, cuando Dios ha arrebatado personas o, ¿cierto?, las ha llevado. El caso, ¿cierto?, de lo que ocurrió con Enoc, con Elías, que fueron arrebatados al cielo, ¿cierto? Eso nos enseña la palabra de Dios. Esto nos lleva a pensar en el arrebatamiento de la iglesia, porque un día la Biblia dice que seremos arrebatados a la presencia del Señor. El mismo Pablo lo enseña en primera a los tesalonicenses, allá en el capítulo 4, versículo 17, donde dice, luego nosotros, bueno, voy a leer el 16 también para que entendamos contexto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y a continuación dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados, conte la palabra, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
El concepto de arrebatar es un concepto que nos indica sorpresa, que nos indica, ¿cierto?, que no nos va a decir el Señor, voy a llevarme a la iglesia en una semana más, o en 2 días más, o en 1 hora más, o en 5 minutos más, o en 1 minuto más. No, es arrebatar. Sin que nos demos cuenta, ¡pum!, de repente el Señor va a levantar a su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto se goza en esta esperanza? Así va a ser, hermanos. Sin que nos demos cuenta, quizás algunos van a andar caminando en la calle, haciendo compras en el supermercado, otros trabajando, alguna hermana quizás preparando el almuerzo, no sé, o haciendo las cosas de la casa, del hogar. Los jóvenes tal vez van a estar en la universidad, en sus colegios, y de pronto viene el Señor y se levanta y levanta su iglesia, porque el Señor no va a estar esperando, ¿cierto?, que estemos reunidos como aquí o como en el templo, sino que en cualquier momento viene el Señor por su iglesia. Va a ser una sorpresa, va a ser como en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, va a ser como ladrón en la noche, etcétera. Va a ser algo rápido y que no nos vamos a dar cuenta cuando estemos en la presencia del Señor. Pero qué gozo será, qué dicha más grande será para la iglesia, qué placer más maravilloso será volar a la presencia del Señor y estar en su misma gloria, en su misma presencia. Fue arrebatado, dice, el tercer cielo. El tercer cielo. Algunos han explicado esto de la siguiente manera. Dicen que el primer cielo es el cielo que comúnmente vemos, ¿cierto?, con las nubes, con la lluvia, con las aves que andan allí. Y el segundo cielo es el universo, las galaxias, ¿cierto?, todo lo que hay fuera de allá, ¿cierto?, lo que no vemos. Y el tercer cielo sería la presencia de Dios. Bueno, esa puede ser una explicación que yo diría bastante como lógica, que satisface un poco el entendimiento. Pero la verdad es que cuando la palabra de Dios usa el tercer cielo, está hablando en términos de la Trinidad, en términos, ¿cierto?, de un número que nos habla de la morada de Dios. El tercer cielo es la morada de Dios. Y allí va a ser, allí fue transportado Pablo y allí será también transportada la iglesia, a la morada de Dios, al cielo de Dios, a la presencia misma de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, ¿cierto?, allí en Apocalipsis, cuando el apóstol revela cómo será aquello, dice, y después de esto oí una gran voz de gran multitud, Apocalipsis 19, en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, Dios nuestro, porque sus juicios han llegado. Perdón, quiero el versículo, el capítulo 21 es, el capítulo 21, me equivoqué de capítulo. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, el cielo que conocemos, para nosotros ya no va a existir más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Ve? La morada de Dios. El cielo es la morada de Dios. Por eso es el tercer cielo, porque es la morada del Dios Trino. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así va a ser. Es el tercer cielo, donde iremos a estar en la presencia del Señor. Muchos comienzan a interpretar, yo diría, demasiado fino algunas cosas acerca del cielo de Dios, acerca de la gloria de Dios, acerca del paraíso de Dios. Y algunos dicen, bueno, hay un lugar donde están como durmiendo los que parten. Y después es como el seno de Abraham, dicen. Y luego viene el cielo, la gloria de Dios. Hermanos, yo creo lo que Jesús le dijo al ladrón de la cruz. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón de la cruz? Cuando el ladrón se arrepiente y le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso yo creo que los cristianos, cuando parten de esta vida, antes que venga el Señor, ¿cierto?, de los que ya han partido, de los que partirán, de los que se irán con el Señor,
van a ir directo a la presencia de Dios, a estar con el Señor. Por eso que Pablo decía, es mucho mejor estar con el Señor que estar acá abajo. Estar con el Señor va a estar en la presencia de Dios, en el cielo mismo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Allí, ¿cuál fue la experiencia que tuvo Pablo en el tercer cielo o en el paraíso de Dios? Dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras inefables que escuchó el apóstol Pablo, que no pueden ser, lo inefable es algo que no puede ser dicho, es algo que nosotros no podemos describir con nuestras palabras. Lo inefable es algo que uno dice, quedo sin palabras, no sé cómo te podía explicar, cómo te podría contar, no puedo, es inefable, aleluya, gloria a Dios. No se puede explicar o describir con palabras por tener cualidades excelsas o sublimes, amados hermanos. Eso fue lo que escuchó Pablo. Escuchó un lenguaje celestial, un lenguaje maravilloso. Yo me pregunto, ¿qué idioma usarán en el cielo? Si aquí en la tierra hay tantos idiomas. Nosotros alabamos a Dios en castellano, ¿cierto? Otros alaban a Dios en el inglés, con el inglés. Los chinos alaban a Dios con el chino, ¿cierto? Y así, los japoneses con su idioma, los portugueses con su idioma, los alemanes con su idioma. Y los dialectos que hay también, por ejemplo, los cristianos mapuches muchas veces alaban a Dios en su idioma también. ¿Cuál será el idioma celestial? ¿Cuál será? Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros hablaremos ese idioma, estando un día en la presencia del Señor. Hablaremos de ese idioma que Pablo no pudo entender seguramente, no pudo percibir plenamente. Ese idioma estará allí, ¿cierto? Donde la iglesia hablará ese idioma, el lenguaje celestial. Por ahora el lenguaje celestial que nosotros usamos es el lenguaje de la palabra. Este es el lenguaje celestial. Cuando nosotros hablamos de la palabra, hablamos de un lenguaje celestial, porque la palabra es la palabra de Dios, que nació del corazón de Dios. Cuando hablamos de las promesas de Dios, cuando hablamos de los mandamientos de Dios, cuando hablamos de los hechos bíblicos, estamos hablando un lenguaje celestial. Sigamos hablando ese lenguaje celestial, pero lo que hablaremos arriba no sabemos, es algo inexplicable, es algo inefable, gloria a Dios. La alabanza celestial, hermanos, que seguramente Pablo escuchó, esa alabanza que nos relata el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Que también Juan pudo ver y pudo oír. Cuando Juan es llevado a la presencia de Dios en Apocalipsis capítulo 4, y le dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Sube acá. Lo mismo hizo con Pablo, lo arrebató al cielo. Lo mismo hizo con Elías, lo arrebató al cielo. Lo mismo hizo con él, lo arrebató al cielo. Aquí lo hizo con Juan, lo llevó al cielo. Sube acá, le dijo. Y lo llevó a la presencia, al reino, a la gloria, al trono, al excelso reino de Dios, al excelso reino de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí pudo Juan ver cosas maravillosas y pudo relatar en el libro de Apocalipsis las cosas que él pudo ver en la presencia de Dios. Y por ejemplo, en el capítulo 5, cuando el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el capítulo 5, versículo 8, allí dice que, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, aleluya, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, etcétera, etcétera.
Esa es la alabanza celestial. Eso fue lo que seguramente Pablo escuchó. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos anhelan oír y estar en medio de esa alabanza? ¿Cuántos quieren ser parte del coro celestial? Cantar junto a los ángeles. Pero yo les digo, amados hermanos, en este tiempo ya estamos cantando junto al coro celestial, junto al coro de los ángeles, porque cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, esa alabanza llega a la presencia de Dios y se une al coro celestial y da alabanza y da gloria y da honra y da honor y exaltación al que vive por los siglos de los siglos. Y su iglesia, tanto la iglesia que está ya en la presencia de Dios como la iglesia militante, alaban y alaban y alaban a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo tuvo una experiencia maravillosa en la presencia de Dios. Pero esta experiencia probablemente Pablo podría haber tenido, porque él era un ser humano como todos nosotros, la tentación de haberse exaltado por esta experiencia. Sin embargo, dice, voy a leer para saltarme el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, el aguijón de la carne también revela el propósito de Dios para nuestras vidas. Pablo habla del aguijón de la carne. ¿Qué es un aguijón? Es un picotón, como se dice, ¿cierto? Es una lanceta que se mete en alguna parte. El aguijón, ¿cierto? Es algo que tiene punta. Eso se mete. Seguramente Pablo tuvo esas experiencias en su cuerpo, un dolor en su espalda, en su cuerpo, en alguna parte del cuerpo. Es lo más probable que era una enfermedad que padecía el apóstol. Cuando dice que fue un mensajero de Satanás que lo abofeteó, porque fue enviado un mensajero de Satanás para abofetearme, dice, para que no me enaltezca sobremanera. Cuando pienso, ¿cuál sería ese mensajero de Satanás que fue enviado? Probablemente puede que esta enfermedad sea una secuela de todos los castigos que Pablo, de muchos castigos que Pablo recibió mientras fue apóstol, ¿cierto? Mientras predicó el evangelio. Acuérdense de todas las cosas que pasó Pablo. Nos relata la palabra de Dios en el libro de los Hechos, de cómo él, en un momento determinado, fue, ¿cierto? Allí en Filipo, fue aprehendido junto a Silas y fue azotado con el azote romano, 40-1, con vara, y fue echado, ¿cierto? Allí a la cárcel. Esos azotes no eran simples, no eran sencillos, eran azotes que la espalda quedaba molida prácticamente. Sabemos cómo Pablo allí, en todo caso, él reaccionó frente a estos azotes y a este maltrato, alabando a Dios, cantando himnos en la cárcel. Y vemos en otra parte, en Listra, ¿cierto? Una ciudad donde fue a predicar también el evangelio, donde los judíos que lo perseguían, lo agarraron, ¿cierto? Y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon, porque eso era la costumbre que tenían los judíos. Cuando querían matar a alguien, lo apedreaban, como lo hicieron con Esteban. Así también lo hicieron con Pablo. Y dice la Biblia que cuando vieron que estaba muerto, se fueron, porque pensaban que estaba muerto. Pero al rato Pablo fue levantado, revivió, por así decirlo, el Señor le dio vida y ya él pudo continuar. Pero todos esos golpes, todos esos azotes, todos esos apedreos, amados hermanos, no fueron sin secuela. Seguramente había secuelas en su cuerpo, porque eran verdaderos mensajeros de Satanás, eran verdaderos instrumentos del diablo, los que se levantaban en contra de Pablo y en contra de todos los apóstoles de Cristo. Como hoy en día probablemente muchos se levantarán en contra de la obra de eso, en contra de la iglesia, pero la iglesia sigue adelante con la ayuda del Señor. O quizás puede haber sido, en algún momento sintió un ataque del diablo Pablo. Quizás en algún momento sintió un ataque del diablo que lo afectó en su salud física
como psicológica, porque también estos hombres de Dios vivieron momentos de angustia, momentos de dolor, momentos que a lo mejor tuvieron crisis de pánico, quizás tuvieron momentos difíciles de superar, amados hermanos. Lo vivió Elías, lo vivió David y tantos otros hombres, el mismo Moisés, hombres que vivieron estas terribles experiencias de estas situaciones que afectaron su salud mental. Y probablemente Pablo igual también vivió esos momentos. Por eso es que el enemigo seguramente, de alguna u otra manera, ¿cierto?, atacó esa parte de su vida, de su ser, como lo hace con la iglesia, como lo hace con muchos cristianos. El diablo siempre ataca nuestra mente. Por eso que Pablo dice que debemos de cuidar la mente. Renovamos en el espíritu de vuestra mente. Dejan claro que el propósito de dicha prueba era para que no se exaltase. Eso es lo que dice la palabra de Dios, para que no me exaltase acerca de las revelaciones. Hermanos, hay diferentes propósitos de las enfermedades y una de ellas es para que nos humillemos. Muchas veces, ¿cierto?, cuando estamos bien de salud, todo funcionando bien, a veces hasta somos orgullosos y somos soberbios. Pero viene una enfermedad que nos ataca, una enfermedad que no esperamos, una enfermedad difícil, una enfermedad compleja de enfrentar. Y es allí donde Dios quiere que a través de esa enfermedad no nos quiere hacer sufrir, sino que lo que Él quiere es que aprendamos humildad, que aprendamos a ser humildes para depender de Él. Pese a rogar 3 veces que el aguijón le sea quitado, la respuesta de Dios no fue favorable cuando le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. No siempre hay sanidad de parte de Dios cuando se la pedimos, no siempre hay sanidad. A veces el Señor sana de inmediato o en forma paulatina, pero sana, y otras veces no sana. U otras veces la enfermedad se queda tanto tiempo que nos agota. Hermanos, pero todos sabemos que hay un propósito de parte de Dios. Es ahí donde debemos velar, valorar, que más que una sanidad física, más que sentirnos bien físicamente, amados hermanos, o nuestro cuerpo físico esté bien, valoremos la gracia de Dios. Porque aunque podamos estar enfermos, aunque estemos postrados en la cama, aunque estemos en un hospital, aunque a lo mejor alguien se enferme de gravedad, esa enfermedad puede azotarle, puede causarle dolor, puede causarle angustia, puede causarle tristeza, puede causarle abatimiento. Sin embargo, nunca se olvide que más que una sanidad física, que más que cualquier cosa de esta vida, lo más grande es la gracia de Dios. Es valorar la gracia de Dios. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque la gracia de Dios es la que nos salvó, es la que nos redimió, la que nos dio esperanza. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por la gracia de Dios tenemos esperanza de un día irnos de esta vida a la presencia de Dios. Por la gracia de Dios tenemos la esperanza de un día ver cara a cara a Jesús, a nuestro Salvador. Por la gracia de Dios tenemos la esperanza de un día estar sentado a la mesa junto a Él. Por la gracia de Dios tenemos la esperanza de que todas estas tribulaciones pasarán y se acabarán. Y lo más grande, lo más hermoso, lo más glorioso, lo más perfecto, lo más sublime, lo inexplicable, lo insuperable, estará en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Por la gracia de Dios. Basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amados, es ahí donde debemos valorar esta gracia. Y para que su poder sea perfeccionado en nuestra debilidad física. A veces, cuando estamos enfermos, no queremos hacer muchas cosas porque estamos muy agotados. Pero a veces las responsabilidades son más fuertes. Recuerdo cuando era una persona, un joven de unos 20 años. Fui invitado a predicar el evangelio a Keule, a la iglesia de Keule. Esos años estaba el pastor Verdugo ahí a cargo de esa iglesia. Y fui a predicar una campaña como de 5 días.
Y a mitad de campaña me enfermé de una gripe, de un estado gripal terrible, que no me podía el cuerpo, dolores de hueso, dolores musculares, eh, todo lo que significa la gripe, dolor de cabeza, congestión nasal de todo tipo. Y un día había que ir a orar al templo y yo no pude levantarme. Después el pastor me fue a ver, ¿por qué no fue, hermano? ¿Qué le pasa? Estoy enfermo, pastor. Y ahí se dio cuenta él y oró por mí. Y le cuento que, sin embargo, igual prediqué. Toda esa noche prediqué con todas esas aflicciones en mi cuerpo. Pero, ¿saben? Nunca había visto algo tan maravilloso, de que muchas almas se convirtieron a Cristo. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque a veces cuando estamos pasando estas aflicciones es cuando más nos humillamos a Dios. Y el Señor ve esa disposición, ese esfuerzo y esa lucha para servir a Dios. Por eso que cuando estés pasando una enfermedad, cuando estés pasando pruebas, cuando tengas problemas en tu hogar, en tu familia, no te quedes allí porque le estás dando el gusto al diablo. Haz la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios y Dios te va a respaldar, Dios te va a usar y te va a bendecir, porque es lo que Dios quiere. Quiere manifestar y perfeccionar su poder en tu debilidad, en tu problema, en tu circunstancia. Y vas a ver cómo la mano de Dios se va a manifestar. Y también Dios va a orar en favor de ti, sanándote, limpiándote, renovándote. Dios también se revela en medio del dolor y nos alienta con su gran propósito, que es el poder de Cristo, que se perfeccione y nos fortalezca en este tiempo. Amados hermanos, qué lindo es esta experiencia de Pablo. Una experiencia gloriosa en la presencia de Dios y una experiencia dolorosa de una terrible quizás enfermedad en su carne. Porque a veces es así. A veces estamos llenos de gozo, llenos de experiencias lindas, hermosas, pero también viene a veces la prueba, como decía Matías, viene la dificultad. Pero todo es plan de Dios, todo es propósito de Dios para perfeccionar su poder en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y gracias al Señor por su palabra. Oremos al Señor y demos gracias. Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Señor, que siempre nos enseña, siempre nos alienta, siempre nos fortalece. Y por ella, Señor, nos guiamos, nos alimentamos y estamos en pie. Gracias a ti, Señor, porque tú siempre nos ayudas en nuestras debilidades, en nuestras situaciones complicadas que vivimos. Pero también tú dijiste que si oramos por los enfermos, la oración del justo puede mucho. Así oramos por los hermanos que están enfermos. Oramos por cada uno de ellos, Señor, que ya han sido mencionados, para que te glorifiques en su enfermedad y los sanes, Señor, conforme a tu palabra, porque tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tus llagas fuimos nosotros curados, como dice tu santa palabra. Conforme a esa obra gloriosa en la cruz, tú sanas al enfermo y restauras, Señor, quitas las dolencias del cuerpo. Gracias, Señor. Toda gloria y honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor muchos los bendiga, hermanos. Adelante, adelante con Cristo siempre.